Bueno, bienvenidos a todos nuestros panelistas. Muchas gracias también a los estudiantes. Estamos muy emocionados, seguro vamos a aprender muchísimo en este foro de factores humanos, que es donde la ciberseguridad y la psicología convergen. Con nosotros está hoy el doctor Juan Fernando Mancilla, quien es investigador en inteligencia artificial, también profesional y exalumno de UVG, con un PhD en Computer Science de la Universidad de Illinois, y ha trabajado en empresas como Microsoft e IBM y creó un departamento de Data Analysis for Business dentro de la UVG. Bienvenido, doctor Mancilla. Muchas gracias. También está con nosotros la doctora Sara Estrada Villalta, quien es actual directora del Departamento de Psicología de UVG, con un PhD en Psicología Social y Cultural de la Universidad de Kansas y su maestría en el mismo tema. Y entre sus intereses académicos se encuentran la identidad étnica y nacional, la memoria histórica, las bases socioculturales del yo y las relaciones humanas y perspectivas decoloniales. Bienvenida, doctora Estrada. Gracias. Y también nos acompaña hoy Mellington Navas, quien es un profesional de seguridad informática con más de 8 años de experiencia. Actualmente labora como jefe de seguridad dentro de PayPal y es catedrático universitario también acá en UVG. Ya lo van a conocer, entiendo que el próximo semestre. Y su experiencia ha sido principalmente en proyectos de seguridad ofensiva y proyectos de investigación forense en el sector financiero. Y también nos acompaña Alejandro Ina, un profesional de seguridad informática, hacker y pentester, analista de seguridad cibernética y de la información, especialista en criptografía y consultor en gestión de riesgos, quien ha trabajado también en temas críticos para instituciones privadas, públicas, gubernamentales con respecto a problemas de seguridad de la información. Bienvenido, Alejandro y Mellington. Muchas gracias. Bueno, pues entonces damos inicio al foro. Solo para hacer un breve resumen, lo vamos a establecer en tres bloques. Cada uno, según vaya teniendo también aportes, puede ir sumándose, ¿verdad? Y primero vamos a hablar de cómo es este enlace entre la psicología y la ciberseguridad. Después, los análisis de las implicaciones presentes y futuras de la ciberseguridad y el comportamiento. Y por último, pero no menos importante, las consideraciones contextuales y culturales de la ciberseguridad. Entonces, voy a fijar a los panelistas en nuestra pantalla principal y así estamos todos. Ahí estamos. Bueno. Entonces, bueno, desde la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se enlazan la psicología y la ciberseguridad? Nos gustaría, dentro de todas las incógnitas que han surgido durante el curso, ¿cómo conceptualizan ustedes esta unión entre estas dos ciencias que parecen tan diversas? Yo quería levantar la mano porque siento que como psicóloga siento la responsabilidad de empezar con esta parte. Pero la verdad es que es una unión que es súper natural, ¿verdad? Entre la psicología y la computación, pero en realidad ha tomado más auge en las últimas décadas. Y básicamente lo que yo quiero decir es que en el diseño de cualquier sistema informático hay un humano o un grupo de humanos interviniendo. Y todos estos sistemas están diseñados para ser utilizados por otros humanos. Entonces, en ese sentido, ya que hay humanos en el lado del diseño y en el lado de los usuarios, entonces ahí es en donde la psicología nos puede ayudar a comprender cualquier tema en esta relación, incluyendo prevenir todos los temas de las amenazas de ciberseguridad. Recordemos que la psicología lo que es la ciencia del comportamiento de los procesos mentales en los seres humanos. Entonces, básicamente podemos aplicar todo lo que hemos aprendido en todas las décadas de desarrollo científico de la psicología, todo lo que sabemos de cómo funciona la mente humana
se puede aplicar en temas de informática, diseño de sistemas, aplicaciones, etc. Es una relación completa que yo la veo como completamente natural y necesaria. Muchísimas gracias, Sara. Si quieren, me voluntareo como segundo. De mi parte, pues yo lo que siento que es la conexión más grande es que desde el punto de vista técnico de la seguridad, el punto generalmente más vulnerable es donde está el factor humano. Es decir, la mayoría de amenazas y retos y a veces donde hay fallas en un sistema de seguridad es precisamente en esa parte humana y más allá de, digamos, explorar cosas concretas como, no sé, el uso de passwords débiles o el uso, digamos, no cuidadoso en Internet, etcétera, es más desde el punto de vista de la creación de los incentivos que se necesitan para que las personas tengan ese comportamiento seguro. Muchas gracias. ¿Sí? Creo que también complementando un poquito lo que mencionaban, pues la seguridad, sí, justamente es el eslabón más débil conocido en la seguridad, siempre es el elemento humano, ¿verdad? Porque al final de cuentas, los sistemas vienen siendo sistemas exactos que bien pueden introducir fallas porque la mayoría está desarrollado por personas y como personas, pues también podemos cometer errores, pero lo que han identificado los atacantes en los últimos años, tal vez en la última década, es que es mucho más fácil lograr comprometer a una persona, lograr influenciar o hasta cierto punto manipular a una persona para obtener lo que sea que el atacante quiera, que vulnerar un sistema. Entonces, es por ello que justamente los ataques que se ven más presentes en la actualidad están relacionados con manipular a la persona que es dueña del sistema o a la persona que maneja el sistema, porque es algo como que mucho más fácil de hacer que darse a palos con un sistema que está desarrollado como de manera específica, ¿verdad? Entonces, sí creo que la psicología actualmente es un punto muy importante a considerar, especialmente en el campo de la seguridad. De hecho, con Alejandro hemos platicado muchas veces, nosotros tenemos un podcast en YouTube y hemos platicado muchas veces acerca de la influencia que las personas tienen en los sistemas y del lo que hasta cierto punto vienen siendo conflictos éticos. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros como personas a tomar decisiones que pueden llegar a afectar a una sociedad completa o algo mucho más allá, ¿verdad? Entonces, y de la misma manera como las personas que crean estos sistemas, hay personas que son capaces de alterar estos sistemas de manera no autorizada, por decir así. Entonces, entramos a temas muy interesantes donde ya no es solo algo técnico o algo tecnológico, sino es algo de ética, de moral, de muchas otras cosas que la psicología hasta cierto punto abarca o estudia, ¿verdad? Entonces, siento que es un momento idóneo para hacer justamente el enlace de esas dos cosas que muchas personas podrían decir, pues, ¿qué tiene que ver psicología y computación? Y es mucho más de lo que cualquiera se imagina. O sea, son cosas que van completamente de la mano porque al final de cuentas, todos los que estamos detrás somos personas que racionalizamos y que tenemos nuestros pensamientos y comportamientos, ¿verdad? Entonces, sí creo que son dos temas que van completamente de la mano. Muchísimas gracias, Mellington. Alejandro, no sé si le gustaría... Sí, claro. No, pues el tema de la psicología en la seguridad, de acuerdo con todo lo que dijo Mellington, yo cuando platicaba con él en el podcast que él menciona, lo que yo decía era que a mí me daba un poco de miedo el tema de la singularidad con la inteligencia artificial, que realmente decir una fecha de cuándo va a llegar no es correcto, pero de que podría llegar, sí que lo puede, vamos, los recursos ya lo tenemos. Entonces, en seguridad informática hay un término, hay una metodología que se llama threat hunting, ¿no? Que es cazar amenazas. Y básicamente, bueno, en su forma más básica es buscar vulnerabilidades dentro de un sistema
para poder explotar esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, con toda la información que ahora compartimos en redes sociales, que imagino también representan o dan un dato de cómo nos comportamos o cuál es nuestro comportamiento a nivel psicológico, este tema ya se está aplicando, ¿no? Ya hay soluciones que están dentro del campo de las nuevas tecnologías, se llaman Human Footprinting, que es básicamente conocer todo lo que hacemos nosotros. Entonces, se está poniendo un poco peligroso el tema ético, porque, vamos, el robo de identidad está a la orden del día, está muy fácil, y aquí en Guatemala, y bueno, me atrevería a decir que en algunos países de Centroamérica, tal vez excluyendo a Panamá, donde no tenemos leyes de protección de datos, es bastante peligroso, es bastante peligroso. Entonces, creo que ya pasamos el punto de, de, de no retorno. Entonces ahora hay que aplicar buenas prácticas en la medida de lo posible, ¿no? Pero realmente está un poco difícil el tema, ¿no? Muchísimas gracias. Y sí, ya soy suscriptora de diferentes podcasts, entre ellas Ergo Hackers, pero nos gustaría, y dentro de Ergo Hackers he escuchado un par de ejemplos, pero me gustaría si ustedes pudieran traernos en contexto casos específicos en los que han notado que la psicología hace diferencia al estar involucrada con la ciberseguridad. Como ya la vemos que sí está implicada, pero si saben de casos, de cómo se ha aplicado. Sí, claro, ¿no? De hecho, bueno, perdón, yo sin levantar la mano y sin pedir permiso, pero en el mismo DEFCON, que es una conferencia, no sé, tal vez la más grande a nivel de hacking ético, bueno, de hacking, dejémoslo en el hacking, porque no sé si qué tan ético, ¿no? Pero una conferencia más grande a nivel de hacking, hay competencias se le llaman catch the flag, ¿no? La modalidad de encontrar vulnerabilidades, y todo esto, digamos, escenarios o competencias que involucran únicamente ingeniería social. Entonces, ya no es tratar de vulnerar una computadora, un sistema, sino es tratar de vulnerar al ser humano, ¿no? Entonces, de hecho, hay una chica que Mellington me va a recordar el nombre, porque no me recuerdo cómo se llama esta chica, que es como la pionera en el tema de hacking ético, incluyendo ingeniería social. Y vamos, ingeniería social hay muchas técnicas, y vimos crecer ahorita en el 2021 y en el 2020 a raíz de la pandemia, asumo yo, el tema de ataques de ingeniería social, ¿no? Especialmente con el tema de phishing. Entonces, ejemplos hay todos los días las personas son víctimas de phishing, y como les digo, son phishing tan especializados, sí, se llama Rachel Toback, justo eso, Mellington. Ustedes la pueden buscar, los ejemplos que hace esta chica son increíbles. Uno de los más claros, y bueno, el primero me impactó a mí, fue cuando la estaban entrevistando y la retaron a cambiar la contraseña de la banca en línea del entrevistador, ¿no? Entonces ella empieza a poner sonido de un niño llorando al fondo, haciéndose pasar por la esposa del dueño de la cuenta, sin saber nada, y llamó al banco y logró cambiar la contraseña de la cuenta de este señor que la está entrevistando, ¿no? Entonces, ingeniería social pasa todo el tiempo, pasa todos los días, se incrementó en el 2020 y en el 2021, no lo digo yo, lo dicen los reportes de seguridad, y cada vez son más especializados esos ataques de phishing, otra vez por la información que nosotros compartimos en redes sociales. Y es que, vuelvo y repito, llegamos a un punto de no retorno, porque es que no es que yo pueda decir, yo porque soy profesional en seguridad informática no comparto nada. Eventualmente las redes sociales se volvieron parte de nuestra idea de vivir, que una u otra cosa compartimos, ¿no? Entonces, con estos servicios que les había comentado al inicio de que nosotros mismos pueden buscar información de nosotros y hacer un ataque de phishing tan dirigido, tan especializado, que nosotros mismos caeríamos. Entonces, los ataques se ven todos los días. O sea, no podríamos mencionar un ejemplo específico porque pasan todos los días, y muy probablemente nos vaya a pasar a nosotros muy pronto, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Sara. Sí, hola, otra vez. Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar, definitivamente yo, igual que creo que los panelistas aquí, mi primer acercamiento a este tema de la relación entre psicología y ciberseguridad era más bien por la ética. A mí también lo que me preocupa más es la cantidad de datos que extraen de nosotros y su uso sin consentimiento informado, que es muy importante para los psicólogos. Pero esa fue mi puerta de entrada, pero luego ya empecé a aprender más acerca de ciberseguridad en sí.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente definir ese término de ingeniería social, el cual yo lo encuentro fascinante porque básicamente no es nada más que personas utilizando todo lo que habíamos publicado los psicólogos en nuestra contra, digamos, o sea, todo lo que nosotros habíamos aprendido sobre cómo persuadir a gente, cómo ejercer influencia sobre otros, todos esos temas cognitivos, motivacionales, etcétera. Entonces realmente los agarraron y los utilizaron para precisamente lograr lo que sea que sean sus objetivos, ¿verdad? Entonces definitivamente a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es entonces sistematizar una vez más cuáles son las teorías psicológicas que están aplicando para poder combatirlas, ¿verdad? Entonces, como Alejandro dijo, ese ejemplo de obtener el password mediante lo del bebé y todo eso, esa es una técnica de persuasión bien clásica. Entonces, la verdad es que hay muchísimo por hablar, la verdad que los panelistas que están aquí no me dejarán mentir que es difícil porque habría que realmente hablar como cada amenaza por separado, ¿verdad? Realmente para poder establecer cuáles son los principios psicológicos para cada una de ellas. Pero efectivamente con el phishing, ese es el más exitoso, ¿verdad? Que para nosotros ahora, cuando nos llega algún phishing, hasta nos reímos de que no podemos creer que todavía estén haciendo eso, ¿verdad? En el 2021 todavía phishing. Pero resulta que es el ataque más efectivo. La gente todo el tiempo cae en phishing, ¿verdad? Por eso Alejandro es el que nos va a pasar en cualquier momento. Y justamente lo que están usando son técnicas de persuasión clásicas, ¿verdad? La licenciada Lisa probablemente reconoce el nombre de Robert Cialdini, un psicólogo social muy famoso que publicó su libro de influencia. Básicamente, si leemos ese libro, eso es lo que usan en los emails de phishing, ¿verdad? Los temas de engañar con alguna cosa emocional o pedir reciprocidad o engañar con símbolos de autoridad, etcétera, ¿verdad? Entonces, en términos de ejemplos, lo que yo sé es que ahora que ya tenemos esto, lo que se puede hacer es precisamente campañas de concientización, así como se han hecho tradicionalmente con amenazas de salud, por ejemplo, ¿verdad? Para saber exactamente qué es lo que está pasando, cuáles son nuestros sesgos y vulnerabilidades, y eso ayuda a que reconozcamos las amenazas. Pero entonces lo que se puede hacer es precisamente esos entrenamientos en los principios de influencia. También tenemos evidencia científica de que entre más sabemos cómo nos están tratando de influenciar, más podemos generar defensas, digamos, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de lo que se está haciendo. Pero rápidamente quiero decir que cualquiera de estas intervenciones igual necesita su prueba científica, ¿verdad? Entonces podemos recomendar todo lo que queramos, pero en realidad hay que hacer estudios para ver si sí funcionan o no. Muchas gracias. Pues bueno, Doctor Mancilla. sí, para dar otra perspectiva, digamos, y complementar lo que Alejandro y Sara dijeron, un ejemplo concreto también, y digamos también anclándolo un poco lo que dije en la primera respuesta, es el tema de incentivos, ¿no? Al final de cuentas, tal como mencionaron, todo este tema de ingeniería social y todo es un tipo como de manipulación, ¿no? De las debilidades de las personas, encontrar cómo hacerles trucos, digamos, pero al mismo tiempo, del punto de vista de la seguridad, muchas veces los sistemas, por decirlo así, de seguridad fallan en crear los incentivos contrarios. Un ejemplo bien concreto, que estoy seguro que todos están familiarizados con esto, son las políticas clásicas de que hay que cambiar el password cada mes o cada 3 meses y no se puede utilizar ninguno de los repetidos de antes, etc. ¿Qué es lo que ocurre con eso? En lo que realmente está pasando es que se está creando un incentivo para utilizar passwords repetidos que cambian solo con un número. Entonces todos tenemos Snoopy 1, Snoopy 2, Snoopy 3 y así nos vamos, ¿no? Y como ahora necesitan que tenga un número o un símbolo, entonces le pongo el signo de admiración porque es el que está encima del 1 y ese es el que todo el mundo usa. Y los hackers o los que están atacando saben esto, ¿no? Entonces, en lugar de estar creando digamos, incentivos para que la gente en efecto tenga passwords seguros y, digamos, no comparta cosas, etcétera, realmente
todos los sistemas están hechos para que nosotros tengamos esas malas prácticas, ¿no? Entonces, por el lado de, digamos, como de los expertos en seguridad, uno tiene que tener mucho cuidado en no hacer eso. Otro ejemplo concreto, bien rápido, que les doy, es una larga historia, pero al final de cuentas, parte de mi trabajo cuando estaba en Microsoft era el Smart Screen, que es prácticamente, estoy seguro a todos les ha salido, la pantallita roja cuando uno se está metiendo a un lugar inseguro, ¿no? Y que uno tiene que, uno puede continuar o hacerle caso a ese. Pues después de platicar con gente de la vida real y todo, resultaba que eso creaba la sensación de que Windows es más inseguro, porque la gente está surfeando el internet y mira esa pantalla roja, me va a caer un virus. Versus otros internet browsers o sistemas operativos que no hacen eso, la gente cree que los están protegiendo porque nunca me salió esa pantalla. Cuando realmente es al revés. Digamos, cuando hacía yo estas entrevistas, digamos, le preguntaba a la gente, por ejemplo, si salen de viaje, intentan usar su tarjeta de crédito y se las bloquean, ¿ustedes sienten que esa tarjeta de crédito es la que más se roban o se sienten protegidos? Y todos invariablemente decían que se sienten protegidos, porque entienden por qué los están bloqueando. En el caso de, por ejemplo, en el uso del Internet, la gente entiende un poco menos y esa gran pantalla roja asustaba y creaba la sensación opuesta de protección, sino creaba miedo, ¿no? Al final se cambió, ahora creo que es una pantallita azul, mucho más chiquita, más discreta, y de nuevo, porque es una cuestión de comunicación, ¿no? De crear incentivos. Yo quiero que la gente no vaya, digamos, a sitios de películas piratas, donde se pueden bajar software no oficial, no legítimo, etcétera, y así protegerlos. Pero les tengo que dar esa información y no el hecho de, miren, algo malo les va a pasar. Sí, pero Dona, yo tengo que apoyar esta idea del doctor Mancilla, porque justamente estuve leyendo hoy que hay investigaciones que muestran que si uno asusta al público, entonces eso empeora. Realmente al revés de lo que uno piensa, si uno los asusta con que la amenaza ya viene, ya le va a caer, uno cree que van a tener más cuidado, pero de hecho no los empuja a desentenderse un poquito más. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, en donde tener una comprensión avanzada del ser humano es importante. Sabemos que para todo lo que queremos hacer cambios en el comportamiento, no tenemos que asustar mucho a las personas o entramos en caos, ¿verdad? Con la licenciada Velázquez lo hemos hablado varias veces en cómo promovemos, por ejemplo, la prevención de coronavirus. Si asustamos demasiado a la gente, al revés, hay como un rebote. ¿Verdad? Más o menos es lo mismo aquí, que los sistemas tienen que diseñarse más que para asustar a la gente, informar y recompensar todas las buenas prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que todos hacemos es que no actualizamos nuestro software, por ejemplo, ¿verdad? A veces las actualizaciones que nos están pidiendo son precisamente para mejorar el antivirus y uno todo aburrido siempre después, ¿verdad? Sí, o sea, yo hoy le había dado tanto después a una actualización que eventualmente me cerró el programa, ¿verdad? Porque ya, pero como siempre estoy ocupada, no, después. Pero sí, en ese sistema se introduce una recompensa de algún tipo por haber sí aceptado el update. Ahí el compliance se va hasta arriba. ¿Verdad? Entonces, en vez de asustarme a mí así como, si no hace esto, se le va a meter un virus, o más bien, si hace eso, tiene un 5% de descuento en tal cosa. Con eso se sube. Esto es interesante porque no viene a saber cómo funcionamos. Como solo para completar también una pequeña anécdota en ese sentido, pensando ahorita en esto de incentivos y vacunas. En Microsoft también esto, hace muchos años antes de coronavirus y todo, pero ya existía la vacuna para la influenza, que ya se veían esos patrones de la gente no queriéndose vacunar. Microsoft ofrecía $50 a todos los empleados que se vacunaran. ¿Saben qué pasaba? Todos se vacunaban, ¿no? Por $50. Muchísimas gracias. Y la verdad es que los tres bloques van juntos porque no los puedo separar nunca, no podemos separar al ser humano, y de la mano con esto que hemos dicho de la huella digital, lo que han mencionado algunos de la huella digital, o cómo cada vez nuestra vida gira más en torno a la tecnología y a nuestra interacción con máquinas, definitivamente nuestro comportamiento está cambiando. Entonces, ¿qué piensan ustedes que está pasando ahorita y va a seguir y va a pasar, o que se nos avecina en cuanto a amenazas dentro de
todas las plataformas que utilizamos, como nuestros cambios en la interacción dentro de redes sociales, o que tenemos cada vez más automatización dentro de nuestras casas, dentro de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué medidas podemos seguir implementando desde el diseño, la estructura, la arquitectura para reducir estas amenazas? ¿Qué piensan ustedes de el pasado, presente y futuro de la ciberseguridad? Puedo. La verdad es que aquí es en donde se pone más seria la cosa, porque la verdad es que seguro cada uno de los panelistas tiene su propia opinión. Para mí, como psicóloga, la más seria es la extracción y uso de nuestra información sin nuestro consentimiento. Esa es la que yo pienso, que es la que a mí más me preocupa, por lo menos, ¿verdad? Entonces ahí ya la cosa se pone más complicada porque nosotros como comunidades de usuarios, como sociedad, parte de las medidas que tenemos que hacer es exigir la información clara y transparente, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, justo estaba leyendo un ejemplo de los termostatos automatizados que existen ahora. En Guatemala no los usamos porque no tendemos a usar ¿verdad? Calefacción y ese tipo de cosas, pero en otros países sí. Y el tema es que estaba recolectando información de temperatura de las casas que les permitía modelar cuándo habían personas adentro, cuándo no, cuántas más o menos habían adentro en el momento, cuando estaban durmiendo, cuando estaban despiertos y todo eso. Entonces, eso es lo que me preocupa, que las personas primero no sabían que estaban modelándolas a ese punto y tampoco saben para qué va a servir esos datos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el tema de seguridad. Si yo tengo un modelo de cuándo esas personas están y cuándo no en sus casas, ¿para qué puede servir? ¿Verdad? Pero seguramente para muchas cosas, no todas de ellas bien intencionadas, ¿verdad? Entonces, antes de utilizar un sistema como ese, lo ideal sería que se le informe al usuario exactamente cuáles son las implicaciones, ¿verdad? Y ahí tenemos que exigir. Esa sería una que yo propongo. Rápido. Sí, creo que dándole, perdón, no levanté mi mano, dándole un poco de respaldo, yo creo que también estoy de acuerdo con ese punto. Eh, Durante mi trayectoria en seguridad, una de las cosas fundamentales que he aprendido es el valor de la información. O sea, realmente la forma en que están construidas las cosas hoy en día hacen que la información de cualquier persona y casi que cualquier tipo de información sobre una persona sea lo más valioso que existe de ella misma en este ambiente de sistemas, ¿verdad? Y no sé o sea, qué tan mala noticia vaya a ser lo que diga a continuación, pero siento que hemos llegado a un punto donde todo ese tema de cuánta información compartimos o cuánto de nosotros está en manos de alguien más, siento que es algo que quedó un poco atrás de nosotros en el sentido de que ya es algo tarde para que podamos hacer algo al respecto. Muchas conversaciones que nosotros tenemos, como que entre discusiones que tenemos entre la comunidad, es justamente eso, el valor que tiene nuestra privacidad y nuestra información. Y coincidimos que es un valor muy alto. Sin embargo, llegamos a un punto donde hemos visto repercusiones bastante grandes. Sin irme a casos muy específicos, por ejemplo, todo el tema de Cambridge Analytica fue una cosa exageradamente grande de la cual no teníamos conocimiento hasta que sucedió el desvelo de toda la información de lo que estaba sucediendo. Entonces, así como ese tipo de proyectos, hay mucho más que solo uno. Entonces, llegamos a un punto donde como que tenemos que hacer algo tal vez un poco más disruptivo, tal vez sea la palabra, no sé realmente, para poder como que retomar no sé, esa guía de hacia dónde va todo eso, porque de momento, por ser usuarios de los sistemas, estamos como atados de mano y sin ir tan lejos. La semana pasada que hubo, creo que fue la semana pasada, que hubo la baja de WhatsApp, Facebook e Instagram, el mundo era un caos. Yo por lo menos soy un usuario bastante frecuente de Twitter, o sea, más que de las otras redes sociales.
Y ese día todas las personas que frecuentaban las otras redes estaban yendo a Twitter porque era la única que estaba activa. Entonces, y era tan interesante ver como que las quejas, por decir así, de las personas, de que no podían como que seguir con su día porque no estaban las redes. Entonces, el llegar a ese punto, siento que es como algo bien interesante de como sociedad creamos una cierta dependencia y estoy seguro que aquí se desglosan muchísimos más temas de solo eso, pero como que siento que en algún punto tenemos que hacernos consciente de lo que está sucediendo con todos estos sistemas y hacer como un back to basics para no perder esa como que naturalidad humana nuestra y que no quede de como segundo plano de las redes sociales o los sistemas digitales, por decir así, ¿verdad? Muchas gracias y justo Ay, perdón. No, no, adelante, Porque adelante. justo la semana pasada hablábamos de un paper específico de la percepción que tenían las personas de lo de Cambridge Analytica y que las personas piensan que su información no vale nada, ¿verdad? Porque como no son millonarios o como no son de esta forma, piensan que su información no tiene, no es relevante y no se dan cuenta de la relevancia que tiene y va un poco de la mano con el comentario que nos pone Cristina en el chat. Que dice que se menciona que el valor de la información ya sobrepasó el valor del petróleo y las personas ni siquiera lo saben, ni siquiera saben esto. Y ese era mi aporte. Doctor Mancilla. Sí. Pues sí, digamos, profundizando un poquito más en eso y anclándolo con lo que decía la doctora Estrada, esto del valor, algo que es interesante y también, digamos, llevándolo a la pregunta que nos hizo la licenciada, que era, ¿cuál es el futuro? Yo creo que parte y que creo que, por ejemplo, cursos como estos están particularmente bien posicionados para lidiar con esto, es entender un poco más. Dejemos, digamos, la parte técnica del cómo ocurre, que estamos hablando, digamos, de ingeniería social, malware, etcétera, sino el por qué ocurre. Y el por qué es sencillo. El por qué es dinero. El por qué es valor. Los hackers son, o para utilizar un término, digamos, que ocurren, no me van a dejar mentir mis otros colegas, en los términos técnicos, es un black hat, digamos, son los malos de la caricatura y por eso tienen los sombreros negros. Ellos lo que tienen es un modelo de negocios, simple y sencillo, y es una cuestión de dinero. Entonces, uno de los grandes cambios que ya ocurrió hace unos años, yo diría tal vez unos 10, 15 años, pero que todavía al menos no se ha permeado en toda la sociedad y en todas las agentes de seguridad, digamos, es el tema de que la forma de atacar y de defender a las personas es a través de mejor entender el modelo de negocio de los hackers, de los que están atacando. ¿Cómo funciona esto? Por un lado, es cierto lo que usted menciona, que mencionaron. Mi información no vale nada. Mi mensaje, digamos, un mensaje que yo saqué de correo de Juan Fernando Mancilla y le contesté a usted, sí, ahí voy a estar en el panel, ese no vale nada. O vale centésimas, es decir, ese no es el punto. El punto es que es a nivel masivo. Digamos, generalmente como ocurre en el mercado negro de información, es que se venden, por ejemplo, bueno, este es uno de los productos que se venden, es se las llaman las parejas, digamos, de usuario-password. Entonces, lo que yo voy a tener es un email y un password de email. Si yo quiero hacer algo, por ejemplo, si yo quiero iniciar una campaña de spam. ¿Por qué yo quiero iniciar una campaña de spam? Porque yo como negociante conseguí a alguien que me la va a patrocinar. Entonces, gente que está dispuesta a promocionar sus correos por medio de spam, farmacéuticas, otras avenidas, digamos, ilegales, etcétera, están dispuestos a pagarme a mí cierta cantidad de dinero por cada correo que yo mando y que llegue al spam. Entonces, yo necesito poder mandar ese spam, necesito crear miles de cuentas. Generalmente, por ejemplo, ahorita ya es muy difícil, no tan difícil, pero más difícil crear muchas cuentas para yo hacerlo. Entonces, lo más fácil es mandarlo desde cuentas legítimas. Entonces, todo lo que tengo que hacer es lograr hackear
la cuenta de alguien para mandar el correo por ahí. Entonces, si yo lo logro mandar de muchas, es más fácil que no se bloquee en el bloqueo de spam de su Gmail y entonces hacerlo. Pero para eso tengo que comprarlo. Uno se mete al mercado negro y puede comprar por unos, ya no sé cómo estén los precios ahora, pero en mi época eran $300, unas 1000 cuentas. Y si no verificadas, y si yo creo que estén verificadas, es decir, que ellos garantizan que cada uno de esos pasos va a servir, me sube a $450. Entonces, es muy posible que nuestra información, nuestro email y nuestro password ya está en uno de esos paquetes. Pero es una cuestión de masa. Es una cuestión, no es de uno a uno. Por supuesto, así como mencionaba Alejandro, si nosotros somos el presidente de la OEA, por supuesto que hay técnicas específicas, eso se le llaman spear phishing, porque es el mismo phishing de siempre, pero es como directo. Yo quiero encontrar ese password en particular. De eso tenemos poco chance que nos ocurra a nosotros. ¿Por qué? Porque es una cuestión de valor. Pero ¿cómo sí nos va a pasar? Como agregados, ¿no? Y ya esa información ya está ahí. Y de nuevo, moviéndonos el futuro de la ciberseguridad, como usted preguntó, va a entender un poco más esto, entender cómo son los modelos de negocios. Piénsenlo así, esto es como cualquier actividad criminal, como el narcotráfico. Tenemos que entender cómo se hace el dinero, cómo se mueve el dinero, cómo se recibe. Y la forma de atacarlo es romper esa cadena para que entonces criminales siempre van a existir, se mueven a otro problema, ¿no? Y una vez ya taqueamos ahora tenemos que taclear este otro. Volver a entender cómo es el retorno de inversión, cómo se hace dinero, dónde están los incentivos y atacarlos de esa forma. Excelente. ¿Y cómo creen ustedes que podemos combinar la psicología con toda la parte técnica para diseñar interfaces y ambientes que minimicen estas vulnerabilidades de pronto de masas, ¿verdad? Para poder tener ambientes más seguros en ciberseguridad. Pues la verdad es que eso es una pregunta súper compleja, en realidad, que es difícil profundizar al nivel necesario en tan poco tiempo, pero en realidad sí, yo de nuevo repito lo que dije al principio, hay que sistematizar bien cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? Primero tenemos que ver, ¿queremos protegernos a nosotros mismos o más bien somos diseñadores de sistemas que queremos mantener la información segura, ¿verdad? Desde allá partimos por cosas distintas. Luego, dependiendo de cuál es la amenaza que se identificó, ¿verdad? Ya podemos empezar a ver qué principios psicológicos aplican, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ya he mencionado bastante lo de passwords. Entonces, sabemos, por ejemplo, que las personas tienden a subestimar su capacidad de aprenderse passwords y eso es lo que lleva a todos estos errores que sabemos. Apuntarla y dejarlo pegado ahí en la oficina, el papelito, eso lo he hecho yo bastante para que no se me olvide. Entonces, cualquiera que entre a mi oficina ya ganó, ¿verdad? Lo que dijo el doctor Mencia, reusarla 1000 veces, ¿verdad? Todo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir ese comportamiento peligroso? Son entrenamientos de memoria. Entonces, por ejemplo, hay un programa de entrenamiento psicológico que enseña que uno, en vez de poner nombres o palabras sencillas, haga frases usando recursos mnemónicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en vez de poner solo, ¿verdad? Juan Mancilla, realmente tal vez él piensa en mi perrito fue a pasear. Entonces le pone M, perrito, una combinación de letras que le recuerda a él, mi perrito se fue a pasear. Pero entonces va a quedar una palabra re rara que un hacker no va a poder fácilmente agarrar. O si ve esos signos escritos, va a decir que será eso, no me suena password, ¿verdad? Pero en realidad, como él se acuerda, mi perrito se fue a pasear, con eso ya hizo una password más segura, ¿verdad? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo hay que ir realmente exactamente cuál es la amenaza que queremos reducir, identificar qué principio psicológico nos sirve y reentrenarlo y cambiar el comportamiento. También, Gracias, Sara. perdón, Eli. También me gustaría añadir que creo que una de las cosas más importantes, o por lo menos que me ha ayudado tal vez a entender un poco más todo este tema, es que la psicología al final de cuentas nos permite a nosotros conocer contra qué es lo que nos estamos enfrentando. Porque, por ejemplo, si no
comprendiéramos o si no tuviéramos ese background de que los atacantes están utilizando temas de manipulación para hacer que yo les dé mi contraseña, que yo ingrese a un sitio, que yo haga cualquier cosa, estamos como un paso atrás. Entonces, yo creo que justamente esa combinación, entender esas técnicas de manipulación y demás, como que nos empata hasta cierto punto con las capacidades de los atacantes, porque si no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando, muy difícilmente vamos a poder pensar en contrarrestarlo. Y justamente eso es parte de lo que hacen, por ejemplo, en estas conferencias que mencionaba Alejandro en un inicio. Son realmente, buscan como que expandir conocimiento. Y entonces, a veces son como medio, no necesariamente mal vistas, pero puestas en duda, por decir así, como decía Alejandro en un principio, que no necesariamente vamos a estar seguros de que los van a usar siempre para temas éticos, pero eso hasta cierto punto pues ya no es algo que se pueda controlar. Algo que nosotros dentro de la comunidad de seguridad nos gusta mucho es el compartir el conocimiento, que el conocimiento sea algo libre. Y justamente eso es lo que se busca como que igualar y es difícil porque ¿cómo nosotros vamos a poder saber al mayor detalle qué es lo que está haciendo un hacker para robarse una cuenta? Pues de cierta manera necesitamos emular y conocer cuáles son cada uno de esos pasos. Entonces, termina siendo un tema de que tenemos las mismas capacidades y lo que nos diferencia es la moralidad o la ética detrás de estas capacidades. Entonces, el contar con un contraste psicológico al lado de toda esta set de conocimientos y capacidades que son las mismas que un atacante, pues nos ayuda a empatarnos en ese sentido. Decir, bueno, si un atacante mira un agujero de seguridad por acá, hablando en términos de un agujero de seguridad en una persona, pues entonces yo sé que tengo que tener cuidado con ese lado. O por lo menos hay una frase que es bastante popular en el campo de seguridad, que es trust but verify. Y es eso, ¿verdad? No es que nos volvamos así como ya no voy a confiar en nadie y ya no voy a hacer nada, sino que, o sea, yo puedo confiar en un correo, pero voy a verificar de que si lo que dice el correo es cierto. Por ejemplo, un tema muy común es las estafas a través de gerentes comerciales, por ejemplo. Entonces, la cuenta del gerente comercial es comprometida, se gira una instrucción de depositar millones de dólares o miles de dólares hacia una cuenta tercera no conocida, siempre con un sentido de urgencia para que la persona tenga menos tiempo de reaccionar y de pensar conscientemente qué es lo que va a hacer, toda una técnica de manipulación. Entonces, lo que voy a hacer es, ok, recibí este correo, pero voy a verificar, ya sea por teléfono o yendo personalmente con esa persona y decirle, mira, me solicitaste que hiciera un depósito de esta cantidad a esta otra cuenta. Y de esta manera yo voy a evitar de que si era algo legítimo, pues que no me despidan por no acatar las instrucciones de mi trabajo, y que si era algo ilegítimo, pues comprobarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, creo que el juntar esos dos mundos nos da las capacidades necesarias para estar como empatados al final de cuentas con los atacantes allá afuera. Gracias, Mellington. Alejandro. Ojalá haya usado bien el icono de levantar la mano, porque no sé. Súper. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Sara, con lo que dijo al inicio de, esto no es una respuesta de una única variable, lamentablemente. Es una respuesta multivariable, y cuando digo multi, es en realidad multi. Lo digo porque yo trabajé en algún tiempo como perito forense o como analista digital forense, junto con Mellington, de hecho. Y trabajamos también muy de cerca con grupos de inteligencia rusos. Una de las cosas bien interesantes es que ellos definían antes de cualquier cosa técnica el famoso MOM, el medio, el motivo y la oportunidad de cualquier ataque, ¿no? Entonces, del lado usuario está perfecto todo lo que hemos hablado, pero del lado atacante, el poder estrechar aún más el campo de psicología, y lo hemos platicado varias veces con Mellington, el poder estrechar el campo de la psicología con el campo de la seguridad informática va a ser crucial, junto con el campo de legal o de derecho. Digamos que podría ser crucial para poder mirar hacia el futuro, porque ahora mismo
y otra vez, es una respuesta multivariable, pero ahora mismo el mayor motivo es el tema financiero, ¿no? Sin embargo, por eso es que los bancos son los más atacados, o las instituciones financieras como tal. Luego vienen los datos de identificación personal, y por último vienen los datos de salud, lo cual acá en Guatemala y en la mayoría de partes de Centroamérica no tenemos ninguna regulación, pero ni remotamente cerca a que nos obliga a cumplir con temas como HIPAA, ¿no? Que es una regulación bien importante en Estados Unidos para temas de salud. Entonces, realmente el poder definir, el poder perfilar a los atacantes va a ser súper importante viendo a futuro, porque otra vez, ahora es el tema financiero. Dentro de 10 años, cuando posiblemente el tema de las criptomonedas haya explotado o se haya ido al suelo, porque esta es una ruleta rusa, posiblemente los motivos van a cambiar, posiblemente los medios van a cambiar, ¿no? Suena bien futurista el tema, pero vamos, que Elon Musk con su Neuralink ya está pensando en meter chips para que nosotros directo con señales neuronales podamos conectarnos a internet. O sea, otra vez, suena súper futurista, pero de aquí a 20 años no lo sé. De aquí a 25 años no lo sé. Entonces, de aquí a 25 años, y yo creo que Sara también era la que mencionaba el tema del termostato. Bueno, pero ¿y qué pasa cuando vamos a temas ya más de salud, del marcapasos? Imagínate que le caiga un ransomware a tu marcapasos. Son temas ya bastante complicados de definir. Entonces, un posible inicio que podríamos tener es perfilar a los atacantes, y una vez definamos los medios, los motivos y las oportunidades que ellos tienen, posiblemente podamos ir hacia allá y aplicar lo que justo decía Juan, ¿no? El tema de poder mover o poder ir poniendo las soluciones donde se necesitan, ¿no? Muchísimas gracias. Yo sé que Sara se va a tener que ir en unos minutos y por eso quiero hacer esta pregunta antes de que se vaya. Y esta que viene es aún más utópica, pero si pudiéramos esbozar una lista de checklist o de verificación de qué cosas debemos asegurarnos para saber si nuestro software es seguro, qué técnicas o qué pruebas sí o sí deberíamos pasar para asegurarnos que es seguro contra el factor humano, contra los hackers, contra todas las amenazas que hay. ¿Cuáles dirían cada uno que sí o sí tiene que haber como una prueba de esto, de que se apruebe o eso no existe? ¿Y qué piensan ustedes? Mellington. Gracias. Sí, yo creo que, uy, es una pregunta bastante complicada porque por un lado hay otra frase popular que es que nothing is unhackable. Y esto es bastante popular en el sentido de que en algún punto siempre de alguna manera va algo poder ser comprometido o hackeado, por decir así. Entonces, esa es como una de las primeras ideas que nosotros como consultores de seguridad trabajamos al final de cuentas con las empresas, y es que tenemos que ser conscientes que el nivel de riesgo al que nosotros nos enfrentamos nunca va a llegar a ser cero, nunca va a llegar a ser nulo, siempre va a ser un cierto número. Y las empresas tienen que estar, o al final de cuentas los usuarios también, tienen que estar conscientes de cuál es ese número, que tanto, que es como que lo más que yo estoy dispuesto a perder, entre comillas, o a arriesgar en términos de sistemas digitales, ¿verdad? Entonces, eso por un lado nos permite entonces decir, bueno, ¿cuánto yo voy a invertir en realmente proteger todo eso? Y yo creo que si la pregunta va en cuanto a un checklist o una lista de qué son ¿qué te digo? Los controles principales que hay que tener en cuenta para aplicaciones o para piezas de software, yo creería que la mejor referencia para eso es una entidad que se llama OWASP, que se los voy a colocar en el chat en un momento, que básicamente OWASP es el Open Web Application Security Project. Básicamente es un proyecto internacional sin fines de lucro, en donde muchísimas personas, de consultores de seguridad y gente de seguridad,
trabaja para justamente crear ese checklist que tú mencionas, de decir, bueno, entonces hoy, por ejemplo, la última revisión oficial fue 2017, se acaba de publicar una en el 2021 como borrador, que es la propuesta. Entonces, cada ciertos años dicen, bueno, hoy, en la seguridad de hoy, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta? Entonces, se proponen, se crean y pues se elabora un checklist bastante completo, ¿verdad? Y ese checklist está dividido en muchísimas categorías, unas técnicas así muy de desarrollo de software y otras, por ejemplo, que a mí me gustan mucho, que son, por ejemplo, hay una sección de Business Logic que normalmente no está tan relacionado con la cosa técnica, por decir así, pero sí con la lógica de negocio, de que nosotros como personas podemos engañar a ese sistema basándonos en cosas lógicas. Un ejemplo súper sencillo es, por ejemplo, cuando algún sistema de facturación va a hacer algún cobro y tiene que calcular por ejemplo, el IVA, que es el 12%. Entonces, las operaciones son, bueno, el valor es tanto, 100, por ejemplo, el 12%, 12, entonces el total 112. Pero ¿qué pasa si alguien llega a tener la posibilidad de manipular ese 12 y convertirlo en un menos 12? Sigue siendo un número que va a aceptar el sistema porque es un número, pero lo que va a hacer es que va a generar una cantidad negativa. Entonces, va a ser menos 12 y al momento de realizar la operación de 100 más menos 12, va a dar un número menor, que en este caso es 88. Entonces, ya de cierta manera, una persona puede abusar de ese tipo de funcionalidades lógicas para sacar provecho, que normalmente, como mencionaba Juan, es monetario, ¿verdad? Entonces, sí, creería que una de las mejores referencias en este caso es el tema de OWASP para esa lista, ese checklist de temas de seguridad. Sí, yo también definitivamente voy a estar de acuerdo con usar el trabajo que ya existe, como ese checklist ¿verdad? Que mencionan, pero definitivamente como buena psicóloga también agrego que el diseñador de sistemas va a tener que pensar también para qué sirve su sistema, qué clase de gente lo va a usar, ¿verdad? ¿Cuál es el público objetivo? Entonces ahí ver cuáles son las potenciales vulnerabilidades de ese público en especial, ¿verdad? Es un público con alto acceso a recursos educativos, buen manejo del idioma inglés, digamos, si está en inglés, etcétera. Si no, bueno, por ahí está la debilidad, ¿verdad? Entonces, igual, me parece excelente empezar con el trabajo que han hecho cientos y cientos de profesionales, pero nunca olvidar que va a haber que ver bien a quién va dirigido y qué es lo que va a hacer la aplicación, ¿verdad? Esa sería mi sugerencia para ir más allá. Dale. Y sí, ahorita tengo que irme porque tengo que ir a impartir un curso. Entonces, solo quiero dejarlos con que, para todos los que estén aquí, que definitivamente, aunque sí estoy de acuerdo que estos temas de seguridad, tanto de nosotros como usuarios como de los dueños de sistemas, es serio, está presente, ¿sí? De todas maneras, creo que todavía estamos, yo en cambio creo que sí estamos a tiempo de organizarnos y de empezar a resistir, al igual que en contra de cualquier otro tema que nos amenace. Creo que cursos como este es un inicio. Y este panel también nos estamos compartiendo con personas que no nos conocíamos todavía. Estamos intercambiando y con eso vamos a ir generando maneras en que seamos usuarios más conscientes y más protegidos. Así que yo con este tema de hecho tengo algo de optimismo porque creo que sí vamos a poder ir mejorando. Gracias por la invitación y mucho gusto a los panelistas y éxitos con todos los presentes. Muchas gracias, Sara. Que tengas feliz tarde. Igualmente. Sí, yo complementando un poco lo que dijo Sara, yo también estoy de acuerdo. Es decir, es como, digamos, lo que estaba diciendo Mellington, de que realmente, utilizando un dicho más coloquial, ¿no? Echa la regla, echa la trampa. Es decir, como existen los incentivos económicos y de todo para innovar, en el momento en que uno crea un sistema, uno cumple con la checklist, es solo cuestión de revisar qué no incluye esa checklist y hacerlo. Entonces se modifica la checklist y ahí se va. Y esa es la naturaleza de este programa. Es decir, nunca se va a acabar. Entonces yo creo que, de nuevo, cosas como este curso son importantes y sobre todo, tal vez siento yo entender, y digamos, como yo sé que la mayoría de los estudiantes acá, no sé si el 100% creo yo son de ciencias de la computación, yo recomendaría admitir la falta de conocimiento y expertaje
que se tiene acerca del entendimiento humano. Sobre todo porque somos ingenieros y científicos de computación. Una de esas partes también, y esto no es solo en el área de seguridad, es cuando uno diseña un sistema, una interfaz gráfica, y estoy seguro que ya lo han estado escuchando, uno no es el usuario típico. Entonces, cómo uno diseña para alguien que no tiene el conocimiento y los gustos y las habilidades para que se cumple, eso es algo que se sale un poco de nosotros. Y por ejemplo, las compañías grandes, ¿no? Microsoft, Facebook, Apple, todas ellas, desde ya hace varios años están contratando muchos científicos sociales para que los ayuden en eso, porque siempre es un reto. Y por darles un ejemplo también concreto de la vida real, esto fue hace unos 5 o 6 años. El equipo de Xbox estaba promoviendo una nueva feature, creo que al final ya lo hicieron, esto fue para el Xbox One, donde que mientras uno estaba jugando, uno pudiera, digamos, ya se puede chatear, pero aparte de eso, querían habilitar que se pudieran mandar links, ¿no? Para compartir una guía de estrategia de juego, memes, lo que sea. Y entonces yo estaba en esa reunión, mi jefe, que era, digamos, de seguridad, ¿no? Levantó la mano y preguntó, bueno, ¿y cómo van a proteger para cuando en esos links manden un malware para hackear la cuenta, robarse los créditos, etcétera? Y el jefe del equipo de diseño de Xbox, o sea, imagínense, obviamente no es nadie tonto, tiene mucha experiencia, es muy bueno en lo que hace, dijo literalmente, nosotros no esperamos que los usuarios hagan esto. Esa fue su solución. O sea, su gran protección es esperar a que lo ocurra. De nuevo, marca ese problema de que uno puede ser muy experto en su área, pero hay estas otras partes, en particular, digamos, para nosotros técnicos, ese entendimiento del comportamiento humano, que no, nosotros los que estamos acá somos técnicos, pero que hemos trabajado en el área de seguridad, entonces ya entendemos un poquito dónde está ese problema, pero muchos otros no. Y cuando se diseñan los sistemas, muchas veces uno comete el error de saltarse este tipo de cosas. Entonces, el resumen es, se necesitan equipos multidisciplinarios. Yo creo que más que una checklist que siempre se va a estar teniendo que actualizar, más lo que dijo Sara, que también, bueno, movilizarse, exigir, yo creo que la colaboración, aprender a trabajar con gente de otras áreas, que sean expertos en esas otras áreas, poder satisfacer esos requerimientos para que entonces ahí sí se puedan hacer estos cambios. Y hay, de nuevo, sin fin de ejemplos de productos que fallaron, no porque la tecnología no estuviera ahí, sino por un pobre entendimiento de cómo los productos se van a usar en la sociedad, cómo la gente reacciona a esos. Y bueno, la industria ya ha estado aprendiendo un poco de eso, pero todavía le falta un poco. Entonces yo creo que, de nuevo, más es ese acercamiento con ciencias sociales en general que necesitamos. Muchísimas gracias. Y ya ustedes nos han traído a contexto muchas cosas, ¿verdad? Como depende de quién lo use. Esa es como una de nuestras palabras favoritas en ciencias sociales también. Depende de qué, depende de quién sea, depende de cuándo, depende de cómo. Y por eso los factores del contexto y la cultura son tan importantes. ¿Qué piensan ustedes que deben tener los estudiantes que están aquí hoy en consideración acerca de buenas prácticas de ciberseguridad específicamente en nuestro país? ¿Hay algo que ustedes identifiquen en nuestro país o definitivamente muchas cosas? Los dejo con el micrófono abierto. Es que la risa es porque en nuestro país falta muchísima madurez. Vamos a ver. Yo di clases en la maestría de ciberseguridad y data analytics, algo así se llama. No recuerdo el nombre específico, pero creo que compartí ese año con Juan, que también dio, creo yo, un curso ahí. Y uno de los estudiantes, uno de los proyectos que vimos fue cómo se puede impartir o cómo se puede crear una ley en Guatemala que ayude a la protección de datos personales. Porque han habido muchas iniciativas, de hecho estuvo la iniciativa de ley, bueno, hay una iniciativa de ley que está como desde el 2008-2009, pero no se ha aprobado, no ha llegado a ser una ley como tal. Existió también el tema del gobierno pasado que intentó hacer el CERT-GT, nos unimos al acuerdo de Budapest, se nos dio una donación, se hizo el SOC para el CERT-GT, se estaba monitorizando, todo esto obviamente se quedó atrás.
Y bueno, han habido muchas iniciativas fallidas del lado gobierno. Y otra vez, tal vez no es porque la gente que estaba en esas iniciativas no ha tenido potencial, porque, por ejemplo, el doctor Cancinos, vamos, él es ingeniero en sistemas, es abogado, entonces tenía mucho conocimiento para poner en marcha esto. Pero uno de los proyectos que vimos en la maestría, uno de los alumnos tocó un tema que a mí me súper encantó, que fue de no pensemos en la implementación de una regulación o una ley, sino pensemos en la madurez del sistema para la correcta implementación de la ley. Estilo CMMI, ¿no? Un modelo de capacidad, un modelo de madurez de procesos, porque de nada, de absolutamente nada nos va a servir tener una ley estilo GDPR o estilo Ley 81 de protección de datos en Panamá, acá en Guatemala, si el MP, por ejemplo, no tiene personal capacitado como para hacer una investigación con respecto a eso, ¿verdad? Muy bonita la ley, muy bien escrita, pero si no hay gente que le dé seguimiento, los abogados no tienen ese conocimiento técnico, o los jueces no tienen vamos, el conocimiento básico como para entender por qué el sacar un hash o por qué garantizar la integridad de un disco duro o de una captura de memoria es súper importante para el poder decir si alguien cometió un delito o no. Va a ser difícil, o la ley va a estar ahí con un montón de hoyos, como le decimos coloquialmente acá, ¿no? Que no vamos a poder implementar o no vamos a poder ver. Entonces, más que yo sugerir, bueno, copiemos GDPR y pongámoslo acá, copiemos PCI y pongámoslo acá, copiemos SOX, la Sarbanes-Oxley, ¿no? Y pongámoslo acá, más que sugerir el poder implementar leyes o regulaciones acá en Guatemala, creo que podríamos mejor seguir un camino de madurez en cuanto a procesos bien establecidos, en el que incluya la capacitación y concientización, pero ya se pueden imaginar los retos que hay que sobrepasar para que eso sea una realidad, ¿no? Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay varios problemas. Uno, y digamos como para no repetir lo mismo, sino agregar, yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos como nación en este momento, que espero cambie pronto, es que nosotros somos casi consumidores pasivos de tecnología. De nuevo, está cambiando, ya hay un crecimiento bastante grande de desarrolladores, de empresas, pero en general, por ejemplo, un área donde yo me especializo, que es el de la inteligencia artificial, prácticamente todas las compañías grandes, pocas excepciones, están comprando estos sistemas, ¿no? O siendo implementados por otros, cosas que, como tú mencionabas, Elisa, que no necesariamente están entrenados bajo nuestro contexto, no necesariamente toman en cuenta temas de culturas locales, costumbres, etc. Entonces, uno de esos retos que tenemos es eso, la tecnología nos viene. Y el tema esto que mencionó Sara antes de irse, por ejemplo, de entender un problema clásico, es los términos o las condiciones de uso, ¿no? Uno baja una aplicación, uno instala algo y tiene que decir, sí, lo compro. Por ejemplo, ahora lo que mencionó Mellington de cuando Facebook se cayó, ¿cuántas compañías o cuántas personas no dependen actualmente en Guatemala de su negocio en Facebook? Porque todo lo venden a través de Facebook Marketplace. Lo cual significa que ellos tienen que aceptar Facebook. Y sin Facebook no pueden. Y es una fantasía decir, ellos están libres de decir que no utilizar esas tecnologías y vender de otra forma. No, se quedarían atrás, nos haría todavía más, nos pondría en mayor desventaja económica de la que ya estamos. Entonces hay que aceptarnos, nosotros tenemos cero control en eso, ¿no? Y eso nos causa un montón de problemas, porque por lo mismo, lo que se habló al principio, aceptamos términos, se usan nuestros datos y al final de cuentas todo es un manejo de riesgos, ¿no? Como casi que todo en la vida, en este tema de seguridad en particular, es eso. Nosotros, en el ideal, hacemos una decisión consciente entre los beneficios que vamos a obtener y el riesgo que necesitamos. Actualmente en Guatemala siempre ha sido así, pues, pero uno sale y no sabe si lo van a saltar, lo pueden asaltar en cualquier momento, pero tengo que ir al trabajo. Entonces, el riesgo de que me asalten versus el beneficio de ir al trabajo,
hago mis cálculos de forma inconsciente y tomo la decisión, tengo que ir al trabajo. Pero voy a, no sé, salir a correr a la medianoche con mi celular a todo volumen en un lugar así, el beneficio de eso no compensa el riesgo, entonces no lo hago. Entonces lo mismo acá. Nosotros nos toca tomar una decisión de estos riesgos que nos estamos enfrentando versus ese beneficio. Entre más lo entendamos, mejor vamos a poder hacer y por supuesto, entre más alternativas tengamos, mejor. Esa es ya toda la parte de que muchas de estas herramientas son monopolios prácticamente y entre nosotros más podamos producir nuestra propia tecnología, manejarla, vamos a estar menos vulnerables a eso. Muchas gracias. Mellington, ¿quisieras agregar algo? Yo creería que ya se dijo la mayoría de cosas de lo que se quería decir. Realmente sí es bien difícil. Es bien difícil pensar solo en una arista de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, como lo que decía Alejandro en algún momento, que, bueno, vamos a sacar una ley de seguridad y ahora ya las cosas van a ser mejor. No, hay muchas dependencias que se tienen que trabajar y creo que ese es como el reto más grande que tenemos realmente acá, es que no es solo un solo equipo o una sola parte de las personas que tienen que hacer, sino, como decía Juan, si no estoy mal, es algo multidisciplinario, o sea, es algo que tiene que ser un esfuerzo de todos, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí hoy. De verdad que tenían un montón de dudas y traté de resumirlas en los bloques e integrarlas un poco, pero aquí José, hay un grupo aquí que está bien interesado en este tema específico, pero nos pregunta si ustedes conocen el protocolo de la seguridad de la U y qué piensan acerca de este con relación a los constantes cambios de contraseña, logouts y esto. ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? Yo creo que, bueno, primero el protocolo de seguridad no lo conozco. Me siento un poquito mal de decir eso siendo el maestro de seguridad ¿cómo se llama? Pero no, o sea, otra vez creo que aquí es un conjunto de muchas cosas. La universidad creo que trata de hacer lo mejor con lo mejor que puede con lo que tiene. Yo creo que la mayoría sabrá como que históricamente las diferentes cosas que han pasado a través de la universidad y lo que se ha logrado hacer es como poner un parche aquí, poner una curita acá, otra cosita acá, entonces, pero no es algo integral, no es algo que sea completo, ¿verdad? Entonces, realmente desconozco el protocolo de seguridad, es algo que al final de cuentas debería ser una práctica pública que junto con el reglamento de la universidad, pues debería haber una política de seguridad de la universidad que se le entregue a los estudiantes. Tal vez estoy pidiendo mucho que la vayan a leer porque yo honestamente, yo cuando entré no la leí hasta que me vi obligado a leerla, pero no la leí por gusto propio, ¿verdad? Entonces, no es algo que necesariamente, pero si en algún momento, como mencionaba acá José, alguien tiene una curiosidad de decir, bueno, ¿y cuáles son las medidas de seguridad que tiene la universidad? Por la razón que sea, debería de existir esa fuente en algún lado, ¿verdad? Hasta donde yo sé, no hay. Puede ser que sí haya, yo no la conozca, pero hasta donde yo sé, no hay. El tema de los reinicios de contraseña y todo eso es una práctica como le dicen como best practices, pero particularmente en ese tema como que en ese tema de cambios de contraseña es algo que se ha dado como, no sé, que se dio en algún principio cuando tal vez la seguridad no era como tan popular, por decir así, o no era tanto, que decían así como, bueno, si cambian su contraseña cada 30 días o cada 90 días, eso es lo mejor en seguridad. Y fue una creencia que pues se heredó a través del tiempo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea algo malo. El concepto detrás de eso es que le da una superficie de ataque menor en cuanto a tiempo a un atacante. ¿Qué pasa si me roba mi contraseña hoy y la tengo que cambiar en 90 días? Pues quien sea que me haya robado mi contraseña solo tiene 90 días para usarla. Entonces, como que ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Un atacante no se va a esperar 90 días para utilizar la contraseña. Entonces, vienen siendo cosas que
sí funcionan, pero tal vez no es lo ideal, tal vez habría algo diferente. Entonces, como les digo, creo que la U está haciendo lo que puede con lo que tiene. O sea, nosotros personalmente con Alejandro hemos estado trabajando incluso con el ingeniero Douglas Barrios en mejorar mucho de esos aspectos porque sí creemos que uno, la universidad tiene el potencial científico y de capacidad académica para hacer una representación a nivel nacional de lo que puede llegar a ser realmente la ciberseguridad, una universidad de referencia. Entonces, nosotros estamos trabajando de la mano con el Departamento de Computación para que eso sea así, ¿verdad? Entonces, pero de momento, en lo que llega a todo eso, pues sí, se ha hecho lo mejor de lo que se puede con lo que se tiene. Muchas gracias. Chicos, ¿alguien más tiene otra pregunta? Puede abrir su micrófono. Rodrigo. Sí, buenas noches. Yo tenía una duda relacionada a un tema que se mencionó al principio, con esto de la ética y, digamos, de la ciberseguridad, como en qué punto se deja de pensar, digamos, en los problemas como problemas de ciberseguridad y empiezan a pensarse en problemas de ética. O, por ejemplo, digamos, en esto de Facebook, ¿en qué punto deja de ser, bueno, por qué se cayó Facebook? ¿Cómo hacemos que Facebook esté siempre arriba? Y no, ¿por qué dependemos tanto de Facebook? Digamos, ¿dónde está esa como, si es que existe una línea, ¿dónde está ese salto? Gracias. Voy a intentar contestar yo. De mi parte, o en mi opinión, yo creo que o sea, obviamente están relacionados, pero son dos temas distintos. En el sentido de que existe actualmente, y esto es parte de esa como educación tecnológica que necesitamos agregar, en que muchos términos se utilizan intercambiados, ¿no? Por ejemplo, está no, todo es inteligencia artificial y cuando a mí me han invitado a un foro de inteligencia artificial y realmente lo que quieren hablar es de redes sociales y uso ético de las redes sociales. Eso no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Lo mismo en el caso de seguridad y todo eso. Es decir, obviamente todo está entrelazado porque usos no éticos de los datos es un tema de seguridad, siempre y cuando, digámoslo así, es porque hubo una falla en la seguridad. Si yo soy abierto al respecto, por ejemplo, digamos, obviamente existe ese tema inmoral porque estoy haciendo algo malo, pero no importa, es legal y es todo. Por darles un ejemplo, y, digamos, como decían en la tele antes, no intenten esto en casa. Una forma fácil de, si ustedes quieren conseguir passwords, creen un servicio gratis en Internet de cualquier cosa. Entonces, ahí utilizan la psicología que Elisa les puede enseñar. Vienen y hacen un website de, digamos, uno tonto, pero que podría caer la gente, así como caen en phishing, que van a regalar un iPhone nuevo a 1 de cada 10 personas, solo tienen que crear una cuenta. Lo mandan por todos lados, pagan su paquete Claro y Tigo para que manden mensajitos a todos, la gente viene, crea, y como de nuevo, la mayoría de personas usa el mismo password y sus correos. Ahí tienen ustedes un montón de passwords gratis que pueden luego venir y monetizar de alguna forma si están en ese negocio. ¿Es eso ilegal? Si regalan el iPhone, no. Es inmoral probablemente porque lo están haciendo, pero es una falla de seguridad, no de parte de ellos, de parte de ustedes, porque no deberían de estar utilizando su mismo correo y password. No es una buena práctica el hacerlo. Pero ¿dónde está esa línea? De nuevo, es muy complicado, ¿no? Es decir, yo creo que es conveniente que lo separemos, en el sentido de que Facebook, Twitter, lo sabemos, ¿no? Todos los servicios gratis son gratis porque están utilizando nuestros datos para hacer negocios. De eso es lo que viven, así es. Ellos no lo niegan ni nada. Simplemente es como no lo vamos a utilizar para nada que no te digamos. Es decir, ustedes tienen que ir y meterse a Facebook a leer todos los términos de condiciones de qué están aceptando cuando ustedes crean su cuenta. Si no lo hacen, es un problema de parte de ustedes, no de parte de ellos. Y ahí están. ¿No? Aparte es, digamos, Cambridge Analytica, y otros donde que sí hackeen a Facebook por un problema que ellos tienen de seguridad y que por culpa de eso pierdan todos los datos, incluso para usos de los que ustedes no habían autorizado que lo hagamos. Ese es otro problema, digamos.
Al menos así yo lo conceptualizaría. Si me permiten aportar, ahí está bien difícil contestar esa pregunta, porque cuando hablamos de moralidad o de ética, es un tema bien subjetivo, ¿no? Vamos a ver, entremos a filosofar un poco. A mí me gusta leer un poco de filosofía, y digo un poco porque es un poco nada más, no tengo mucho conocimiento, pero hay una corriente que se llama ontología orientada a objetos, que sí, de hecho la programación orientada a objetos viene de la misma idea, ¿no? Que plantea la pregunta, ¿qué hace que este objeto, qué hace que una silla sea una silla? ¿Qué hace que un perro sea un perro? Ah, bueno, un perro o una silla tiene 4 patas, se puede sentar, tiene, digamos, variables que la hacen ser una silla, ¿no? Entonces, bajo esa corriente filosófica hay un tema que se llama el materialismo histórico o el materialismo dialéctico, que es básicamente, bueno, lo resumo así muchísimo porque es un poquito más complejo que eso, pero en pocas palabras es que uno como persona es el resultado de factores externos que lo hicieron a uno ser así. De hecho, hay un libro que se llama Los 4 Acuerdos que está excelente, que va en la misma línea de pensamiento, ¿no? Entonces, para lo que a mí sea moral o amoral, o ético o no ético, posiblemente para otra persona no lo sé, o sí lo sé. Entonces, para lo que a mí sea una abominación en el tema ético, moral, y eso va a destruir un país, y bueno, todo lo que yo pueda pensar, para otra persona puede ser completamente algo contrario, ¿no? Entonces, desde el punto de vista qué es ético y qué es no ético y cuándo lo vamos a definir, va a estar un poco difícil el poder llegar a una respuesta rotunda, ¿no? Desde el punto de vista técnico, justo lo que dice Juan, ¿no? El poder decir, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy dando este servicio, pero voy a agarrar este dato de tu persona, ¿no? Ser lo más transparente posible. ¿Qué es lo que hace las regulaciones como GDPR? GDPR no te penaliza por tomar información, sino te penaliza por tomar información y no contarle al usuario qué estás haciendo con esa información, o usarla para otra cosa que no sea lo que le dijiste al usuario que le ibas a utilizar. Entonces, desde el punto de vista moral y ético, está muy difícil dar una respuesta rotunda. Desde el punto de vista técnico, creo que la primer solución o el primer paso a tomar en pro de poder garantizar un sistema ético, y otra vez entre comillas, sería la transparencia de lo que se hace con tus datos y de lo que vas a recibir a cambio de esos datos, ¿no? Una anécdota muy chistosa, y esto pasó en el evento de seguridad más grande del mundo, que es el RSA, en el 2019, creo yo. Al terminarse el evento, cuando ya estábamos el último día por finalizar, literal, los proveedores de seguridad, proveedores de marcas grandes de seguridad, estaban llegando con cada persona y te decían, te doy $20 si me dejas escanear tu badge, ¿no? Que era donde uno tenía toda su información. Literal, ya ni siquiera te ofrecían el producto, no te contaban qué hacían, te pagaban $20 si tú dejabas que te escanearan tu badge. Entonces, vamos, creo que la transparencia sería, desde el punto de vista técnico, una de las primeras soluciones a tomar en cuanto a qué es ético o no ético, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. Uniendo el comentario de ¿y si hackean mi marcapasos y todo es hackeable? Hay temas en los que no deberíamos involucrar a la tecnología para prevenir lo que pudiera pasar si son atacados. Yo creo que va un poco con la ética y el comportamiento. Esta pregunta está muy interesante. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eso es hay muchos artículos, de hecho hay uno que creo que se llama así, que era como si debemos hacer, digamos, ciertas cosas de inteligencia artificial o no, por ejemplo. Yo creo que, bueno, y también ya viene la película Dune, no sé si han leído el libro o no, pero en ese mundo la inteligencia artificial está prohibida precisamente por eso. Es un mundo futurista sin inteligencia artificial, sin computadoras, de hecho. Yo personalmente creo que hasta cierto punto sí. Es decir, si ustedes quieren que algo sea 100% seguro de ataques de informativos, digamos, cibernéticos, simplemente que no exista. Esa es la única forma que podemos tener un 100%. ¿No? Si ustedes si quieren garantizar al 100% que un marcapasos no sea hackeable, entonces simplemente no tiene una dirección IP y no es hackeable. Si ustedes están dispuestos, regresamos a ese balance entre riesgo y beneficio.
Si ustedes creen que hay mucho que ganar en que ustedes pueden seguir por Twitter a su marcapasos, pero es un marcapaso inteligente, entonces se pone, pero se agrega ese riesgo, ¿no? Ahí es una cuestión, como dice Lisa, de ética y todo, pero yo lo veo más así de como diseño razonable, es decir, ¿cuáles son las ventajas? Si no, por ejemplo, yo personalmente, como alguien que vive en el mundo de seguridad, yo le tengo pavor a Alexas y Astros y todos estos. Es decir, para mí hay un chiste que dicen que los ingenieros en seguridad, si la impresora hace un ruido extra de lo que tiene que hacer, se tira, porque ya está haciendo algo que uno no quiere. No, yo intento tener la menor cantidad de cosas conectadas, precisamente por ese riesgo, pero tengo Facebook, no tengo Twitter, pero tengo una presencia en Internet, es decir, porque en algún momento uno no se puede desconectar totalmente. Es una cosa de balance, beneficio y riesgo. Bueno, muchísimas. Melinton, ¿ibas a decir algo? Sí, solo para cerrar, no me voy a tardar mucho. No, yo lo que quería agregar nada más, estoy totalmente de acuerdo con Juan, pero lo que quería agregar nada más es que si llega un punto donde nos vemos un poco forzados a como que adaptarnos o a extinguirnos en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? Y parte de es toda la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Hubo muchos ataques en, creo que fue 2018, de temas de ransomware, que es básicamente secuestrar datos, en donde estaban involucrados muchos hospitales. Pero ¿qué es lo que pasa? Los hospitales tenían esa tecnología para poder prestar un mejor servicio de salud. Entonces, si los hospitales no tenían ese servicio de salud, pues probablemente no se iba a entregar un buen servicio, probablemente pacientes pues, no hubieran superado sus enfermedades, pero al mismo momento, al tiempo de tenerlos, pues se vieron susceptibles a ese tipo de ataques. Y complementando un poco lo que decía Juan, anteriormente en la empresa donde yo trabajaba, había un chiste muy chistoso, valga la redundancia, que se le entregaba a los clientes una cajita que decía plan B, y el plan B era un cortacables. Entonces, como que la única forma de realmente prevenir un ataque era desconectando todo, o sea, porque es la única forma donde vamos a estar como 100% seguros de que algo no puede suceder, ¿verdad? Pero ese era únicamente mi aporte. Buenísimo, muchas gracias, de verdad les agradezco el tiempo. Creo que podríamos seguir aquí con muchas preguntas y con muchas cosas interesantes por discutir, pero muchas gracias por estar aquí. Gracias a los panelistas, gracias a los estudiantes que escribieron aquí también sus dudas y esperamos tener más espacios multidisciplinarios en el que tengamos interesantes discusiones. Que tengan feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Un abrazo, nos vemos. Feliz noche, adiós.